Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre nulidad de los negocios jurídicos. Estudiaremos el contenido del capítulo 7, título 1 del libro 5 del Código Civil. Primero debemos indicar que el término nulidad tiene su origen o etimología en la voz latina nullus, que significa nada, nadie o ninguno. Nulidad significa carencia de valor, falta de eficacia, inutilidad, ilegalidad, invalidez o inexistencia. Según el tratadista Borda, entiende por nulidad la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento de su celebración. Existen dos tipos de nulidad: la nulidad absoluta, que surge cuando el acto o negocio jurídico carece de todo valor jurídico, y la anulabilidad o nulidad relativa, cuando existe debilidad legal por vicios del consentimiento, tal como lo explicaremos más adelante. La nulidad absoluta o radical está regulada en el artículo 1301 del Código Civil, que establece lo siguiente: hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Expliquemos paso a paso el contenido del artículo 1301, que se refiere a la nulidad absoluta del negocio jurídico. El primer supuesto o caso de procedencia de la nulidad absoluta se refiere a que el objeto del negocio jurídico es contrario al orden público o contrario a normas prohibitivas expresas. Según indicamos en una lección anterior del presente curso, el objeto como elemento esencial del negocio jurídico se refiere a los bienes, servicios o conductas que constituyen la materia del negocio jurídico. Citamos como ejemplo: en el caso de la venta de un vehículo, el objeto lo constituye ese vehículo, ya que sobre el mismo recae el consentimiento de las partes. El artículo 1538 del Código Civil establece: no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. También explicamos que el objeto del negocio jurídico debe ser lícito, posible y determinado. Según el artículo 1301, si el objeto es contrario al orden público, se produce la nulidad del negocio jurídico. El orden público se refiere al imperio de la ley, es decir, constituye una situación y estado de legalidad normal dentro de un estado. La norma debe responder a un interés general o colectivo, en oposición a los asuntos privados. En ese sentido, el objeto del negocio jurídico no puede entrar en oposición o contradicción con una norma de orden público. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico establece que los derechos reales son de orden público y son numerus clausus o de lista cerrada. En ese sentido, el objeto de un negocio jurídico no podría consistir en un derecho real distinto a los que regula la legislación guatemalteca, ya que entraría en contradicción u oposición con el estado de legalidad normal del Estado de Guatemala, y por ello es que se sancionaría con nulidad absoluta por ser contrario al orden público. El segundo supuesto de nulidad absoluta consiste en que el objeto del negocio jurídico sea contrario a normas o leyes prohibitivas expresas. Una norma es prohibitiva, se ordena que no se realice determinada conducta, estableciendo un límite al principio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, un juez tiene prohibido comprar los bienes que son objeto de los expedientes o causas donde interviene, según el numeral 3, artículo 1793 del Código Civil. Este sería un ejemplo de norma prohibitiva expresa y que implicaría la nulidad absoluta del negocio jurídico. El tercer supuesto de nulidad absoluta sería la ausencia o carencia de los requisitos esenciales del negocio jurídico. En este caso, el negocio jurídico adolecería de nulidad absoluta si carece de consentimiento, capacidad, objeto, causa o forma ad solemnitatem.
Por ejemplo, si en un contrato de compraventa compareció como parte vendedora una persona previamente declarada en estado de interdicción o incapacidad legal. En este caso, faltaría el requisito esencial de capacidad legal para la validez del negocio jurídico y, por ende, dicho negocio adolecería de nulidad radical o absoluta. El segundo párrafo del artículo 1301 establece que los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Esto significa que en cualquiera de los ejemplos que citamos, es decir, en los negocios jurídicos cuyo objeto era contrario al orden público o contrario a normas prohibitivas expresas, o en el negocio jurídico celebrado por una persona en estado de interdicción, no sería posible legalmente que las partes contratantes revaliden esos negocios jurídicos mediante confirmación. Por ejemplo, en el contrato de compraventa donde compareció una persona declarada en estado de interdicción, no podría su representante, días después de la celebración del negocio jurídico, manifestar su confirmación o revalidación de ese negocio jurídico, ya que la ley no permite la revalidación por ser actos jurídicamente inexistentes, es decir, que desde su inicio no nacieron a la vida jurídica. Es por ello que algunos estudiosos del tema de la nulidad absoluta indican que esos negocios jurídicos nacieron con partida de defunción, resaltando su condición de inexistentes jurídicamente. Ahora veamos quiénes tienen legitimación activa para el planteamiento de la acción de nulidad absoluta. Tal y como vamos a ver en nuestro curso de Derecho Procesal Civil, toda persona que promueva una demanda civil debe tener un interés legítimo en el asunto, es decir, debe tener la legitimación activa correspondiente. Si en caso no se tiene la legitimación activa, procede la excepción de falta de personalidad o falta de legitimación activa. Sin embargo, en el tema de la acción de nulidad absoluta, el tema de la legitimación es distinto, de conformidad con lo que establece el artículo 1302 del Código Civil, que establece: la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público, actualmente la Procuraduría General de la Nación. Como vemos, el tema de la acción de nulidad lo puede promover cualquier persona que tenga interés en el asunto o por la Procuraduría General de la Nación. Es interesante que el juez pueda actuar de oficio en este tipo de nulidad, ya que, como sabemos, el derecho procesal civil guatemalteco se rige por el principio dispositivo y por el de impulso de parte, es decir, que las partes son las únicas legitimadas para gestionar dentro del proceso civil, de manera que esta acción constituye una excepción al principio de impulso de parte. En cuanto a la vía procesal para dilucidar la acción de nulidad absoluta, debe ser la del juicio ordinario, toda vez que no existe una vía especial señalada en la ley sustantiva ni en la adjetiva. La petición de fondo de la demanda de nulidad absoluta debe consistir en la declaración judicial de inexistencia del negocio jurídico impugnado, así como la cancelación de las inscripciones o asientos registrales que se hayan generado por virtud de ese negocio nulo. En caso de que exista la comisión de un delito, el juez civil estaría obligado a certificar la conducente a un juez del orden penal, remitiendo certificación de lo actuado. En el tema de los negocios jurídicos de compraventa donde se ha falsificado la firma de la parte vendedora, existe la opción legal de plantear la acción constitucional de amparo, siempre y cuando la nulidad absoluta resulte evidente, como el caso de que se haya formalizado el negocio jurídico estando muerto el vendedor. La Corte de Constitucionalidad, en fallos recientes, ha considerado que no en todos los casos procede el otorgamiento del amparo en este tipo de casos, y ha resuelto de dos maneras. Primero, otorgando el amparo y ordenando la inmovilización del bien objeto de la enajenación, ordenando que el postulante acuda a la vía del juicio ordinario en el plazo que indica la sentencia de amparo. Segundo, denegando el amparo por falta de pruebas fehacientes que demuestren la violación del derecho constitucional de propiedad.
Recientemente la Corte dictó un fallo indicando que la postulante acompañó dos dictámenes gafotécnicos que indicaban que la firma del vendedor era falsa. Pero la Corte indicó que esos medios de prueba no eran suficientes para demostrar, a través de un amparo, la nulidad absoluta de un negocio jurídico contenido en un instrumento público notarial, denegando el otorgamiento del amparo. Consideramos que la vía idónea, en cualquier caso, debe ser la del juicio ordinario, toda vez que en ese tipo de juicios se tutela de mejor manera el derecho de defensa de las partes. Hemos concluido nuestra lección de hoy sobre nulidad absoluta. En nuestra próxima lección continuaremos con el tema de la nulidad relativa o anulabilidad del negocio jurídico. Muchas gracias.